Y hoy nuestro estudio en el Escrito está de Dios es bajo el tema, porque su estima sobrepasa. Y es tomada esa afirmación maravillosa de una porción de la Biblia, que es el libro de Proverbios, que Proverbios capítulo 31, cómo exalta a la mujer en sus distintos papeles, como esposa, como empresaria, como mujer que está prodigando bienestar a su familia, en fin. Pues este versículo 10 dice de manera total en términos del versículo: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y luego añade lo que es mi tema de mensaje: porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Y vaya vocablo asumió el proverbista bíblico. Dice que su estima sobrepasa. ¿Qué es sobrepasar? Es rebasar algo. ¿Qué es sobrepasar? Es superar algo. ¿Qué es sobrepasar? Es aventajar. La mujer en la Biblia se le pone en esta, yo diría, posición tan extraordinaria: sobrepasa, rebasa, supera y aventaja. Y cuando hablamos de las madres, eso se pone en grado superlativo, entonces, aún más que solo en la condición de mujer, en su condición de madre, sobrepasa, rebasa, supera y aventaja. Hoy quiero celebrar yo la memoria de dos damas en mi vida, en mi historia, que madres extraordinarias, como las madres suelen ser, luchadoras, que lo dan todo, que se desangran por los suyos. Y me refiero a mi madre, doña Rosa, y a mi suegra, por supuesto, doña Toñita, que también fue mi segunda madre. Bueno, ella me entregó, era una mujer de fe de doña Toñita, porque entregarme a doña Aide, cumpliendo 19 años nosotros todavía, y yo con una pinta de hippie que no podía con ella. Pero ¿saben por qué me la entregó? Me la entregó para casarme con ella, porque en esos diseños de Dios, mi madre y doña Toñita de adolescentes habían sido amigas. Entonces, cuando supo que era doña Rosa la que me había engendrado a mí, dijo: bueno, esto no es un engendro, es un hijo de doña Rosita. Así es que me entregó a doña Aide, y bueno, hemos pasado nosotros una vida dichosa. Bendito sea Dios. Pues qué maravilloso. Yo creo que en todos los hogares hay historias, hay anécdotas, hay muchas cosas que decir respecto a las madres. Y bueno, yo que no conocí abuelas, no conocí ni abuelos, ni abuelo, ni abuela, ni por parte de padre, ni por parte de madre. O sea que lo único que yo tengo en mis recuerdos, encima de mi vida, de mi persona, de mi historia, son esas dos damas, mi madre y mi suegra. Pero bien, entremos entonces en el tema, porque su estima sobrepasa. Ese es nuestro tema. Y veamos entonces a continuación a la madre como una mujer que sobrepasa ciertamente. Y vamos a seguir un ejemplo extraordinario en la Biblia. De tantas mujeres que uno pudiese tomar como ejemplo, el Señor se me metió por dentro con el tema de la madre de Moisés. Y es el ejemplo que vamos a tomar en la Biblia de una mujer que sobrepasa. Se encuentra su historia registrada en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 1 al 10, que leo para ustedes. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Noten que son casta sacerdotal los dos, el esposo y la esposa. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, pues es que no puede ser de otro modo. Para las madres, sus hijos son los más bellos.
Yo para doña Rosa, yo me imagino que yo era más lindo que Elvis Presley, yo era más fuerte que Arnold Schwarzenegger. O sea, es que para las madres no puede ser de otro modo. Dice, viendo que era hermoso, ¿qué pasó? Lo escondió por 3 meses. El riesgo era total. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. ¿Cómo son las madres, no? Se meten a hacer cosas hasta de los que no saben mucho por amor a los hijos. Entonces puso al niño en ella y lo colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Es una madre que cuida hasta donde se puede. De allí ni qué remedio. Lo mete en la cesta de fe y lo entrega. A veces es en una edad, a veces es en otra edad. A mí mamá me entregó bien temprano y tuvo que ponerme en el cesto de la fe, porque yo me salí, me desbordé totalmente de mi propia vida, historia, relación familiar, y como ustedes conocen mi testimonio, bien pequeñito en edad comencé a andar por esas calles del mundo, alejado de mi familia y de todo lo demás. Pero qué hermoso el ejemplo de las madres. Puso al niño en ella, la canastilla, lo colocó entre los juncos a la orilla del Nilo, y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué sucedería. Es que nosotros vemos la vida desde el momento en que lo estamos viviendo. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos cuando nosotros no estemos? ¿Qué va a pasar con nuestros nietos, nosotros que ya los tenemos, cuando ya no estemos presentes? La vida es así. Estamos agazapados como la hermana de Moisés, viendo qué sucedería. Para fortuna de Moisés, mamá y su hermana tenían una esperanza y una fe. Igual nosotros tenemos fe para los que están bajo nuestros cuidados todavía. Entonces fue a ver qué le sucedería. Verso 5, la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo. Es el Dios que sincroniza cosas, Dios que sincroniza escenarios, Dios que sincroniza personas e historias. Yo le doy gracias a Dios por mi pastor, por ejemplo, la esposa de mi pastor, cómo ayudó sobre todo a mi esposa. Ella la ayudó para tener los bebés, le enseñó a bañar los chicos y todo eso. Qué lindo es eso, cómo Dios junta personas que si no fuese por el plan de Dios jamás se encontrarían. Son los diseños de Dios. Pues la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Sigo leyendo. Verso 6. Al abrirla vio al niño, y he aquí el niño lloraba y le tuvo compasión. Es que a veces no hay que siquiera tener hijos, ¿no es cierto, señoras?, para sentir como una madre. Esta hija del Faraón, al nada más ver al niño, se rebalsó dentro suyo el corazón de una madre, aunque no era un niño ni siquiera de su propia raza, de su propia casta. Ve, dice, le tuvo compasión y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del Faraón, ¿quieres que vaya y te llame a una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Y la hija de Faraón le respondió, sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño.
Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Le iba a pagar por ser la mamá del niño. Así es Dios. Te digo algo, mamá, Dios tiene un salario para ti. Dios tiene un salario para ti, porque tú encarnas la historia de esas, a estas alturas yo digo, dos mujeres, la hija del faraón y la madre natural del niño. Yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón. Noten el discernimiento. Lo entregó 2 veces. Lo entregó al no se sabe en la canastilla de fe en las aguas del río Nilo. Y después de criarlo para otra mujer que no era su madre natural, lo vuelve a entregar de una manera responsable. ¿Sabe qué nos dice esa doble entrega, mamás? Que los hijos no son suyos, que los hijos le pertenecen a Dios y le pertenecen a sus diseños. ¿Saben cuál es la forma más segura de echar a perder a un hijo? Apoderarte de él, actuar como que sí es tuyo y pasarte de la raya y del límite y la frontera, tratando de que él decida lo mejor. Es que la ley de la vida es otra. Tendrán los hijos que equivocarse como nos equivocamos todos. Pues ahí está, doblemente renunció al niño, lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Es una linda historia de mujeres, de 2 mujeres, pero hoy estamos poniendo la atención especialmente en la madre de Moisés. ¿Cómo es una madre que sobrepasa? La historia nos lo ha dicho, pero vamos a ir desglosando un poquitito esta historia para responder bien a la pregunta de manera puntual. ¿Cómo es una madre que sobrepasa, que rebasa límites? ¿Cómo es esta madre? En primer lugar, según nuestra historia, esa madre es una gruta y un escondedero para el hijo en su vulnerabilidad. Así son las madres. Los hombres, al menos no todos, somos así. No sé si es cosa cultural de nosotros los hombres, orientados al trabajo, a la provisión y a estos temas, pero en general las madres suelen ser la gruta espiritual y emocional y un escondedero verdaderamente para el hijo en su vulnerabilidad. Miren esa corta frase tomada de lo que leímos de segunda parte del verso 2. Lo escondió. Me gusta esa frase. Es que hay formas de esconder y formas de esconder. Hay formas de esconder mezquinamente, egoístamente. Tratar de esconder un hijo de una mala manera para que no sufra. Esas son las madres sobreprotectoras, los padres sobreprotectores. No, pero esta es otra clase de esconder. Es esconder para protección, y eso es hermoso. Mamá, tú no lo protegiste solamente en tu vientre materno. Eres una protección espiritual. Por eso es que observo yo como pastor que cuando un hombre falla como sacerdote del hogar, porque el sacerdocio es para el varón, pero cuando el hombre falla como sacerdote del hogar, la mujer perfectamente encarna el sacerdocio y lo hace muy bien. Y hay madres que incluso cubren la presencia del varón. Así es que, qué hermosa frase, lo escondió por 3 meses. Es tu ministerio, es tu llamado, es tu don en el Señor, mujer. ¿Cómo es entonces, en segundo término, una madre que sobrepasa? También la historia nos muestra que esa madre forma un cesto de protección. Yo le llamé el cesto de fe, un cesto de protección para el hijo ante los riesgos
y las amenazas de la vida. Pero saben, construir ese cesto, esa cestilla que protegió a Moisés, eso requiere sabiduría y discernimiento. Y a veces no es lo que la gente suele pensar. Hacer un cesto con una actitud romántica, sentimentaloide, no. Le voy a decir cómo mamá hizo un cesto para mí cuando yo era un chico metido en drogas, viviendo en la calle. En una de esas etapas de mi vida, porque yo viví en varias comunas hippies y viví en las calles y andaba como mochilero de arriba a abajo en este país. Pero en una de esas tantas experiencias me recogieron y me llevaron al ejército, una patrulla de policías militares, porque faltaba un músico en la banda de ese centro militar, y un amigo mío que lo habían recogido a él también y le faltaba el músico. Él dijo, yo sé dónde encontramos al músico que necesitamos, y me fueron a esperar a la esquina de mi casa y ahí me recogieron y fui a dar al ejército. El ejército fue una penosa experiencia para mí, horrorosa. Yo en el ejército vi cosas que no he visto en ningún otro lado y en ninguna otra experiencia de vida que tuve, y tuve experiencias duras, pero el ejército no tiene comparación. Pues le avisaron a mamá que había caído yo en el ejército. Mamá, Dios le dio el discernimiento de hacer un cesto que no era el que yo hubiera esperado o hubiera querido. El cesto de mamá fue no irme a visitar los domingos, que era el día de visita en el plantel militar, y mamá, que pudo haberme sacado de allí, no me sacó, porque el cesto de protección para René era dejarlo allí y que el Señor tratara con él. ¿Qué te estoy diciendo, mamá? Ese cesto de protección no es lo que tú quizá puedes pensar. No es arrullar, no solo es dar besos, no solo es consentir, no solo es darle lo que tú no tuviste. No, a veces el cesto puede resultar áspero, pero es un cesto de protección. ¿Sabe por qué yo estoy aquí? ¿Sabe por qué el Evangelio me alcanzó? Porque mamá no me sacó del ejército. Porque mamá, con dolor en su alma, no me fue a visitar, porque ella discernió que yo necesitaba tocar fondo. Salí del ejército desertado, porque no aguanté tanto, estuve cerca de un año. Y luego, en los meses después que salí del ejército, profundicé más mi experiencia de drogas, terrible. La esquizofrenia que yo sufrí se activó, la epilepsia, todo lo que fueron mis enfermedades neurológicas se activaron con lo pesado, ¿no? El abuso de las drogas, por lo deprimido que yo estaba. Y en esos días me invitaron a una fogata de una iglesia y ese día recibí al Señor. Así es que yo hoy le doy gracias al cesto de protección que mamá hizo, y eso es lo que me tiene hoy aquí. Así es, la madre hace un cesto de protección para el hijo ante los riesgos y amenazas. Mire, segunda parte del verso 3 que leímos: tomó una cestilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea. Hay que discernir qué son el asfalto y la brea, en la forma en que estás actuando. Entonces puso al niño en ella. Yo hoy pido, sobre todo a las madres que todavía tienen a sus hijos bajo su tutela, que el Señor les dé la sabiduría, cómo hacer esos cestillos de protección. Preguntarle al Señor. Y cada edad el cesto tiene que ser diferente. No es lo mismo un cestillo para un recién nacido que para un chiquillo, por ejemplo, los 9, 10 años, que esos ya se vuelven un poco irrefrenables, no digamos un adolescente. Tú tienes que preguntar en cada temporada: Señor, el cesto de protección
¿Con qué lo voy a calafatear esta vez? ¿Qué es lo que necesita este cerco de protección, este cesto de protección? En tercer lugar, ¿cómo es esa madre, esa mujer que rebasa los límites? Es una mujer que con fe desafía pronósticos, con fe desafía amenazas que están alrededor del hijo. Los versos 3, parte del verso 3 hasta el verso 6 dice: la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Ese es un riesgo a asumir. Es un riesgo a asumir. Criar hijos no es una bonita película que todo es felicidad, risas y bromas. No, hay riesgos que se asumen en el camino. Verso 4, la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué sucedería. Todo esto, estar entre los juncos en las aguas del Nilo, estar apostada la hermana viendo qué sucedería, son riesgos y hay pronósticos acerca de eso. La hija del faraón bajó a bañarse al Nilo. Mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos, mandó una criada suya para que la trajera. Al abrirla vio al niño. Ver el niño es un riesgo. ¿Qué pudo haber pensado la hija del faraón si están en campaña de matar a todos los niños en ese entonces? Los niños de los hebreos. Son riesgos que se corren. Recuerdo el riesgo que sintió mamá cuando el evangelio me alcanzó. Mi primer pastor fue el reverendo Mario Fumero, misionero cubano, todavía aquí en el país, porque dice Mario que él quiere morir aquí en Honduras. Ya dijo que lo entierren en el proyecto Victoria. Pero a mamá se le antojó, cuando Mario Fumero comenzó a andar detrás de mí, se le antojó que era comunista, porque era cubano. Y mamá tenía una cosa ahí, ¿verdad?, ideológica en ese tema, y entonces no podía ver a Mario Fumero porque decía: ahí viene ese hombre cubano a buscar a René, y ese hombre es comunista, decía, y no podía ver a Mario Fumero. Para mamá era un riesgo, pero el hombre era el instrumento de Dios para mi salvación. Hasta donde me pudo aguantar Mario. Ya cuando no me aguantó, me llevó donde otro pastor que fue mi pastor por el resto de la vida. Qué cosas, ¿no? Pronósticos, amenazas, supuestas de un modo, de otro. Pues al abrirla, él vio al niño y aquí el niño lloraba y le tuvo compasión. Y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Vemos a la madre a distancia, desafió pronósticos, desafió amenazas. Y te doy una noticia, y no es mala, parte de tu llamado es desafiar esos pronósticos, desafiar esos riesgos, esas amenazas, desafiarlos. De alguna manera, cosas van a pasar y ya han sucedido seguramente, cosas que te pusieron mamá de correr, pero es que esto es así. Esto se llama vida. Y en la vida pasan cosas. Y finalmente, ¿cómo es esa madre que rebasa límites? Es una mujer que renuncia, una madre que renuncia al hijo, entregándolo en manos de Dios. Y Dios se lo devuelve después, ya en sus propósitos. Dice en los versos 7 y 8, con los que cierran esa historia: entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Y la hija del Faraón le respondió: sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija del Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón. Y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: lo saqué de las aguas. Renunció al hijo. Como les dije, renunció 2 veces a él. Y yo creo que es la mejor forma de renunciar a los hijos. Renuncia a tus hijos
cuando están pequeños. Es el mejor momento para renunciar a ellos. Porque si te toca renunciar a ellos cuando estén más grandes, te va a costar. Te va a costar y vas a llorar mucho. A un niño se le dedica al Señor en las iglesias, ¿no es cierto? Cuando está pequeño, de preferencia, lo ideal. ¿Qué significa dedicar al niño al Señor? Entregárselo. Y comprometerse también a hacer todo lo que esté de su parte para hacer una influencia espiritual correcta para ese niño, criarlo en el Señor. Pero esa entrega que se hace en la iglesia, esa entrega la tiene que hacer de manera personal, privada, cada mujer. Y por supuesto, nosotros los padres también. Es el mejor momento de entregar un hijo. Yo, que he sido consejero cerca de 50 años, aconsejé personas en todas las experiencias de vida. Cómo me dio pesar ver padres y madres sufriendo con cosas que no podían cambiar, no podían transformar en las vidas y circunstancias de sus hijos. ¿Por qué? Porque estos padres y madres no hicieron lo que debían hacer, entregar al niño cuando nace. Ese niño le pertenece a Dios, no le pertenece a mamá, no le pertenece a papá. Y el segundo momento de entregarlo es entregarlo ya al diseño de Dios, en lo que el niño se va convirtiendo en un adulto. Una buena segunda ocasión para entregar un hijo es cuando un hijo se casa. Les doy un consejo a los que tienen hijos todavía que no se casan. Los hijos se casan con quien ellos quieren, no con quien nosotros decimos, no con quien nosotros queremos. Se van a casar con quien van a querer casarse, sea acertada o no la decisión. Ni qué remedio, es así. Pues ese es otro momento donde valdrá la pena volver a entregar a los hijos al Señor, porque si no lo entregas, vas a estar metiendo la cuchara, como diría doña Rosa, mi madre, en algo que ya no es tu sopa, que ya pertenece a otra historia. Yo me imagino que un par de adoloridas son las que empezaron a aplaudir. Ahí yo veo como unas 3 adoloridas que fueron las primeras que comenzaron a aplaudir. Bueno, pues es un hermoso cuadro. Quizá no habían pensado ustedes en la madre de Moisés. Generalmente piensan en Ana, la madre del profeta Samuel, en María, la madre del Señor Jesús. Pues es una madre que ni siquiera nos dijeron mucho acerca de ella. Yo tuve que ir a buscar el nombre de ella haciendo los recuentos en los distintos pasajes bíblicos. Madres, quiero bendecirlas por segunda vez. No, es que ustedes están hoy, es que no caben hoy, Sí, puestas de pie, ahí donde se encuentran. ¿Y qué tal las personas que están a su alrededor? Si hay varones o si hay hijos o hermanitas por ahí, rodeen ahí, acérquensele a alguna madre y vamos a orar. Puestos todos de pie. Padre, hoy te doy gracias. Te doy gracias porque no es Biblia, pero así es. Es lo más parecido a Dios, una mamá. Gracias te damos, Señor. Hoy celebramos estas vidas. Hoy celebramos que tus diseños para el ser humano es que la mujer trajese la vida, que fuese ella que gestara dentro de sus propios ser, en sus entrañas, la vida humana. Qué privilegio para nosotros los varones, su misterio. Pero Señor, hoy bendecimos a las madres. Y quiero, Señor, en la etapa en que se encuentra cada mamá, en el momento, en el capítulo en que se encuentra, quiero bendecirte, mamá. Y quiero declarar la compañía de Dios, la fortaleza de Dios, la provisión de Dios sobre tu vida, sobre tu persona. Mamá, tú eres una luz encendida. Tú eres un faro que alumbra.
Tú no eres una pobre mujer. Mamá, ya deja de victimizarte. Si te fue mal en algunas cosas, tampoco es para victimizarte. Mamá, eres un faro, eres una luz. No importa lo que haya pasado, no importa lo que alguien haya opinado diferente. Madre, eres un faro y te bendigo y pido que la luz del Señor siga fuerte en tu vida hasta el último de tus días. Te bendigo, mamá, que el Señor te dé la mejor salud hasta el último de tus días, que el Señor te dé paz en tu corazón y que el Señor te haga ver en tus hijos, en tu esposo si lo tienes, en tus nietos si lo tienes, que te haga ver todo aquello que has dibujado desde tus oraciones. Mamá, así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exaltemos al Señor, alabemos su nombre.